Buenas tardes, bienvenidos a las noticias para este viernes 5 de septiembre de 2013. De inmediato iniciamos nosotros con el acontecer nacional e internacional. Como siempre iniciamos con nuestra compañera María Alejandra Martínez y las noticias internacionales. Buenas tardes, María Alejandra. Precisamente nos ubicaremos en Centroamérica, una noticia que ha acaparado la atención de los medios centroamericanos y María Alejandra a esta hora nos comenta de qué se trata. María Alejandra, bienvenida. Gracias, William. Buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes y presentarles lo más relevante de la información internacional hasta este momento. En esta emisión la iniciaremos en nuestro país vecino, El Salvador, donde uno de los expresidentes del país, que es acusado de peculado de dinero, se entrega a la justicia. Muy bien, entonces vamos al detalle de esta información en este instante. El expresidente de El Salvador, Francisco Flores, se entregó hoy a la justicia salvadoreña para responder por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Esto lo confirmó la oficina de prensa de los tribunales. Flores, que huía de la justicia salvadoreña y tenía una difusión roja de la Interpol, llegó muy temprano al centro judicial Isidro Menéndez de la capital salvadoreña y se presentó al juzgado primero de instrucción, donde el juez Levis Iltamir Orellana le notificó de los cargos que se le imputan y luego decidirá si lo envía a un centro penal. El expresidente es acusado de peculado por 5.3 millones de dólares y de enriquecimiento ilícito por otros 10 millones de dólares provenientes de donaciones del gobierno de Taiwán. Además, es acusado de desobediencia por no haberse presentado a una cita formulada por una comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigaba el destino de la millonaria donación taiwanesa. A Flores también le embargaron bienes inmuebles, entre ellos propiedades, vehículos, varias lanchas y cuentas bancarias. Fue visto en público el 28 de enero cuando compareció ante una comisión de la Asamblea Legislativa para explicar el destino de los donativos de Taiwán. Flores, que gobernó El Salvador de 1999 al 2004, es uno de los principales dirigentes del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista, que al conocer las acusaciones contra él, le suspendió sus derechos como militante, pero no lo expulsaron como exigieron líderes fundadores. Los abogados defensores sostienen que la Fiscalía no ha presentado pruebas de los supuestos delitos cometidos por el expresidente salvadoreño. Amnistía Internacional realizó el lanzamiento del nuevo informe de tortura y malos tratos realizados por las fuerzas de seguridad mexicanas, que ha aumentado un 600% en la última década. El informe del grupo con sede en Londres, titulada Fuera de control, la tortura y otros malos tratos en México, detalla algunas de las más de 7,000 denuncias de torturas y malos tratos recibidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México entre el 2010 y 2014. Yo fui torturada con golpes, descargas eléctricas, nos tiraban agua, nos echaban salsa picante en las fosas nasales y fui torturada psicológicamente y sexualmente. Aunque la legislación mexicana establece el derecho a la representación y prohíbe las pruebas obtenidas mediante coacción, la ONG informa que el sistema judicial del país sigue pasando muchos veredictos basados en pruebas obtenidas mediante la tortura y rutinariamente hace la vista gorda a los abusos. Amnistía informa que las pocas investigaciones oficiales sobre la tortura, solo 7 individuos han sido condenados en los tribunales federales del país. México en medio de una violenta guerra contra las drogas. El director de Amnistía Internacional, Perseo Quirós, declaró que está preocupado que la tortura sea vista como parte del trabajo de las autoridades en el país. Creo que la sociedad lo ha normalizado como una práctica cotidiana y como algo que sucede, que forma parte de la cultura policial mexicana, ¿no? Que se usa cotidianamente como método de investigación y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Que ante estas grandes cifras no exista una indignación colectiva grande respecto a este tema. Las denuncias de torturas y malos tratos han plagado a las autoridades mexicanas desde el 2006, cuando el ejército fue enviado para hacer frente a cárteles de la droga del país. El Fondo de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, conocida como UNICEF, declaró que según una investigación, 1 de cada 10 niñas en todo el mundo han sido víctimas de violaciones o actos forzados y que cada una de 3 adolescentes casadas han sufrido algún tipo de violencia física, sexual o emocional.
De acuerdo con la agencia de la ONU, esta es la mayor recopilación de datos hasta la fecha sobre la violencia contra menores y pone de manifiesto las actitudes que perpetúan y justifican la violencia, manteniéndola oculta a plena vista en todos los países del mundo. El informe incluye datos de 190 países que documentan violencia en lugar donde los menores deberían estar seguros, sus comunidades, escuelas y hogares. Además, pone en relieve los efectos que estos abusos tienen sobre los niños, ya que tienen más probabilidades de ser desempleados, vivir en la pobreza o ser violentos hacia los demás. Entre los principales hallazgos recogidos por UNICEF en un comunicado, la agencia resalta que alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años, es decir, alrededor de 1 de cada 10, han experimentado relaciones sexuales forzadas y 1 de cada 3 adolescentes que se casaron entre los 15 y 19 años, unos 84 millones han sido víctimas de violencia emocional, física o sexual por sus maridos o parejas. Los autores del informe han subrayado que los datos proceden solo de personas que han querido responder de forma voluntaria y por tanto representan estimaciones mínimas sobre la realidad. En otro orden informativo, representantes del gobierno de Kiev y de los separatistas prorrusos acordaron hoy un alto el fuego en el este de Ucrania. La tregua entre los dos bandos enfrentados fue firmada durante una reunión celebrada en Minsk y entrará en vigor a partir de las 6 de la tarde, hora local. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, confirmó a través de su cuenta de Twitter que en Minsk se ha firmado el protocolo preliminar para el acuerdo sobre un alto al fuego que debe entrar en vigor hoy. El protocolo del acuerdo contempla todos los aspectos de control internacional de alto el fuego, el intercambio de prisioneros y otros asuntos, explicó una fuente próxima a las consultas. El presidente de los rebeldes de la región de Lugansk precisó que los separatistas están dispuestos a un alto el fuego por ambas partes, pero subrayó que es una medida forzosa para poner fin al derramamiento de sangre, no significa de ninguna manera la renuncia a la independencia de los prorrusos. El acuerdo fue alcanzado en el marco de una reunión del Grupo de Contacto para la Crisis en Ucrania, integrado por Ucrania, Rusia y representantes de los separatistas. El Ministerio de Salud de Japón confirmó otros 19 casos de dengue, lo que lleva el número de afectados por esta enfermedad transmitida por mosquitos a 22. Se cree que todos los casos se originaron en un popular parque de Tokio. Es el primer brote de dengue en Japón, casi 70 años después de haber sido erradicado. Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, dolor en las articulaciones y dolores de cabeza. El cortejo fúnebre con los restos del cantante Gustavo Cerati partió hacia el cementerio de Buenos Aires, Argentina, donde el rockero será sepultado luego que una multitud rindiera homenaje a quien es conocido un innovador y talentoso compositor y un artista de influencia indeleble. El ex líder de la banda Soda Stereo, considerado uno de los compositores más influyentes del rock iberoamericano, será inhumado en el cementerio de La Chacarita, donde están enterrados o fueron cremados grandes cantantes argentinos como Carlos Gardel y Mercedes Sosa. El músico fue velado en la legislatura capitalina y pasará en su recorrido al cementerio por varias calles principales de la capital argentina. Antes de partir hacia el Camposanto, la madre de Cerati saludó emocionada desde uno de los balcones del edificio que alberga la sede del Poder Legislativo. Miles de personas aprovecharon las últimas horas disponibles para acercarse a la legislatura y rendir respeto a Cerati, fallecido en la víspera a los 55 años de un paro cardíaco, tras haber estado en coma desde mayo del 2010, producto de un accidente cerebrovascular que sufrió al término de un concierto en Caracas. El féretro cerrado con los restos del cantante fue instalado en el Salón de Honor y estuvo parcialmente cubierto por una bandera argentina y una corona de flores. Un pilar para mí en el rock con Spinetta y él, la verdad que es mi ídolo, musicalmente es mi ídolo. Seguidores de la comediante norteamericana colocaron ramos de flores, tarjetas y otros recuerdos en la entrada del apartamento de Joan Rivers, en el centro de Manhattan. Rivers murió a la edad de 81 años en un hospital de Nueva York, una semana después que su corazón se detuvo durante un procedimiento médico. Finalizamos con este bloque informativo, pero ¿qué sucede en el mundo en el transcurso de esta tarde? Usted lo conocerá en nuestra emisión de las 6 y 9 de la noche, así como este fin de semana también continuaremos trabajando para mantenerlo bien informado. Así es, María Alejandra, y hablando de información y actualización, queremos confirmar que ya ha sido determinada la decisión del juez que lleva el caso del expresidente Francisco Flores, que iniciamos hablando al respecto. El juez lo ha enviado a prisión y arresto domiciliario. Según la Fiscalía, está en desacuerdo con esta decisión debido a que estuvo prófugo por 5 meses y sin embargo fue enviado a arresto domiciliario, por lo que afirma la Fiscalía salvadoreña que apelará
esta decisión. Más adelante María Alejandra Martínez nos tendrá, como bien lo dice, a las 6 de la tarde todo el informe de esta audiencia y tendremos más noticias de a nivel mundial. Por ahora, hacemos un corte comercial y enseguida... Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Diálogos con Haroldo Sánchez, los miércoles a las 10:30 de la noche. Se realiza audiencia de primera declaración de los imputados en la supuesta banda dirigida por el reo Byron Lim.